Bienvenidos, bienvenidas al video podcast El Cerebro Optimista. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me fascina, que es el amor y la felicidad. Siempre estamos mirando a ver qué podemos hacer para ser más felices, cuál es esa fórmula mágica de la felicidad, ¿no? Y en el libro comento distintos aspectos que la ciencia relaciona directamente con ser más felices. Pero curiosamente, al que le da más importancia de todos, al que pone que es algo crucial, y existen estudios con una muestra altísima en los cuales llegan a conclusiones pues muy clarificadoras con respecto a cuál es el componente más importante, es el amor. Entonces vamos a hablar de esta relación entre el amor y la felicidad, y lo vamos a hacer con Tete Delgado, actriz y presentadora de televisión. Tete Delgado, muchísimas gracias por participar en el videopodcast El Cerebro Optimista. Encantada y gracias por invitarme, la verdad. Gran honor. Bueno, Tete, tú sabes que esto es un podcast sobre el optimismo, ¿no? Y cómo en nuestro cerebro pelea o le hacemos que pelee para ser optimista y ver el lado positivo de la vida. Y yo la primera pregunta que te quería hacer es, ¿qué importancia crees que tiene para ti una actitud positiva en la vida? Eh, yo creo que es fundamental. Una de las cosas básicas que le quita hierro a todo es el sentido del humor. O sea, que intentar siempre buscar el lado gracioso del asunto, que a veces cuesta mucho, y transformarlo un poco. Eso es un poco mi defensa muchas veces, ¿no? Relativizo mucho con eso. Pero mm, yo creo que es muchas veces porque nos quejamos de lo que no tenemos y no agradecemos suficientemente lo que tenemos. Yo a veces cuando estoy hecha polvo, así, todo va mal, dices tú, a ver, sí, esto va mal, pero piensa un momento, tienes una casa, o sea, vives en una casa, tienes un techo donde cobijarte, tienes a tu novio, tienes a tu gato, tienes a tu padre que todavía vive. Bueno, mira qué bonito alrededor donde estás, agradece lo que tienes y deja de quejarte por lo que no tienes. La queja es malísimo. Estar instalado en la queja a mí me parece un horror. Pero te enganchas muchas veces, pero no, hay que luchar con eso. Fíjate que yo hablo mucho de la queja en el libro y un ejercicio de eliminar la queja. O sea, cuando hacemos el ejercicio, por ejemplo, decir, hoy en todo el día no me voy a quejar. Llegamos a la noche y decimos, bueno, esto ha sido maravilloso. Yo siempre aconsejo hacer ese ejercicio de primero un día y luego hacerlo 3 o 4. Y si eliminamos la queja de nuestra vida, es muy difícil eliminarla al 100%, pero si la eliminamos un 70, 80, 90, nuestra vida mejora, la percepción de vida mejora, de alegría vital mejora muchísimo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y aparte, bueno, esto, yo siempre he procurado buscar el lado bueno de lo que me pasa. Y desde que estoy profundizando un poco en el autoconocimiento, ya me digo una cosa también que es, no estaba para ti, no era el momento de que fuera para ti. Pues si no es ahora, imagínate nosotros los actores, las actrices con los castings, por ejemplo, que tú vas toda ilusionada intentando mostrar todo tu talento, error, porque tienes que mostrar el talento que te piden, solo intentas mostrarlo todo de una vez y es un error. Y entonces dices, ay Dios mío, pues no me lo han dado, no valgo para nada, no soy buena actriz, no sé qué. No, 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 no estaba para ti. O le caes mal a las directoras de casting, que también es posible, pero la cosa es, no estaba para ti, no era para ti, no era el momento no era, no era para ti, no es que sea mala, es que necesitan otro tipo de cosas o decidir, no era para ti, no era para ti y esperar que llegue el momento, que a veces desesperas un poco, pero pensar eso. Antes has dicho una cosa al principio que quería recuperarte, que me ha gustado mucho, el tema del sentido del humor, ¿no? Y yo creo que tomarte la vida con sentido del humor, a mí una de las cosas que más me aligera el estrés es reírme de mí mismo, de mis cosas, hasta de mis, no sé, cuando a veces tomas una actitud de, ay Dios, todo me pasa a mí, o mira qué cosas, incluso dramáticas, ¿no? Luego de repente te ríes de ti mismo y como que descongestiona mucho. ¿Tú cómo has visto, por ejemplo, el cambio que sí que a veces se ha producido a nivel social, ¿no? O sea, yo sí que al menos lo he notado, no sé tú, de que tomarte las cosas con sentido del humor muchas veces se está viendo de una manera como mala o peyorativa, mm,
Y lo digo en general, ¿no? Y digo, este punto de la gente que se ofende fácilmente. ¿Tú cómo lo ves? Yo veo que me parece poco profunda la gente que se ríe con el estilo del humor. Pero ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, a la hora de los premios en mi profesión, las comedias siempre están un poco denostadas. Parece que hacer reír es, ay, mira, hace sus gracias ahí y ya está. El sentido del humor, no ganan premios, las comedias, o sea, parece que estás de coña ahí o te dicen cosas como, aunque encima que te lo pasas bien, te pagan. Tú, a ver, yo, Qué bueno. entre otras cosas, yo he salido fatal a veces a hacer comedia. Cuando estás rota por dentro, salir a hacer comedia es lo peor que hay, pero bueno, la gente se merece lo mejor de ti y ya está. Pero yo me acuerdo unas navidades que decía que estaba con unos amigos tomándonos algo y tal, y yo decía, me quedan 40 pavos en la cuenta y muerta de la risa. Pero estás loca. No, bueno, sé que me va a venir trabajo más adelante. Me voy a angustiar por lo que no tengo ahora, que yo sé que va a venir más adelante. Entonces, o te ríes en ese tipo de cosas. Hombre, a veces es mucho más difícil, pero aprender a verle el lado bueno y reírte de eso un poco. Y, uy, que se me va todo, el gato. Pero que no es fácil, la verdad. Sí. Sí, además, como bien decías antes, tienes muchas otras cosas, ¿no? Que a veces no las tienes en cuenta y que luego dices, si es que lo importante está ahí, ¿no? Todo lo importante de mi vida realmente ya está ahí. Lo que falta al final muchas veces es, comillas, solo dinero, comillas, ¿no? Que es una de las cosas, ¿no? Fíjate que uno de los estudios que yo también pongo es que es verdad que hay un mínimo de dinero a partir del cual hay relación entre la felicidad y el dinero, ¿no? Que depende del país, del momento, que tampoco quiere decir algo en concreto, pero hay un dinero a partir del cual, cuanto más dinero tienes más felicidad. Pero luego a partir de esa cantidad, da igual, no hay ninguna relación, no hay correlación entre muchísima cantidad de dinero y más felicidad, ¿no? Entonces, No, es una realidad que no... Cuando ya tienes hombre, dinero suficiente para las cosas básicas y una serie de aspectos, 2 millones de euros más o menos no te va a dar la felicidad. Dios mío, no los voy a ganar en mi vida eso. Yo ahora mismo, o sea, he llegado a esa conclusión y además, yo sé, por ejemplo, que ganaría más dinero y trabajaría mucho más si me hubiera quedado a vivir en Madrid, pero hubo un momento en que dije, ay, Madrid, qué grande me está viniendo, aunque ahora vaya de vez en cuando, me he venido a una casita aquí en el campo, en Galicia, cerca del aeropuerto y toda la historia, porque viajo bastante, pero he preferido quizá trabajar un poco menos y vivir más tranquila y con tal de que te dé para tus gastos más o menos, pues tranquila estoy. Lo que pasa es que, bueno, estoy ganando dinero, quiero decir, tengo para comer, pero entiendo que usar el sentido del humor cuando no tienes para darle a tus hijos es bastante más difícil, ¿no? Completamente de acuerdo. Oye, Tete, me gustaría, si te parece bien, a ver si nos podías contar alguna situación en tu vida, ya sea personal o profesional, la que tú quieras, en el que hayas tenido que tener que tirar de actitud positiva para salir adelante, para conservar el optimismo. Ah, a ver, déjame pensar, déjame pensar. Porque a veces, a veces cuando estoy empezando a conocerme más y cuanto más me conozco, más me pierdo y si no me pierdo no me encuentro. Entonces, eh, a veces me pierdo y no me encuentro. A ver, situación optimista, pues por ejemplo, mira, yo estaba en mi casa tranquilamente en Madrid y tenía trabajo, estaba haciendo un musical y tal, y estaba mi chico en casa y de repente digo, uy, qué mal me ha sentado este café, uy, uy, a ver, uy, la tensión disparadísima. Entonces me vinieron a buscar, eso es una urgencia hospitalaria, vamos, la vamos a buscar. Y fue con, bueno, un ataque de ansiedad gordísimo y a partir de ahí pues empezó, bueno, pues mi naturaleza ansiosa salió a la superficie. Y entonces dejé de hacer el musical, había una suplente, pero ahí, por ejemplo, cuando te ves en el hospital, hecha polvo, que te meten en una silla de ruedas, o empiezas a relativizar ahí, o te vas a la víctima y empiezas a ser pobrecita, yo que estoy fatal. No puede ser. Ahí sí que tiré un poquito de sentido del humor, dentro de lo que podía, pero sí para salir adelante y sobre todo darte cuenta, a ver, ¿qué te está pasando? ¿Te vas a morir? No.
no sabes qué es, pero bueno, que no te va a pasar, no va a ser una cosa grave y sobre todo, bueno, pues te ves con la silla de ruedas y alguna tontería dices de, ay, qué chabuelo estoy, ay, no sé qué. Y entonces esas cosas le quitan gravedad a lo que te pasa muchísimo. Lo que te pasa, pero cómo te afecta a ti es mucho más fácil. Pues yo creo que es eso, muchas veces es cómo nos tomamos nosotros lo que nos pasa, ya no solo lo que nos pasa. Entonces, si le echas ahí un poquito de picante, pues pierde toda la fuerza y le quitas la fuerza a ese hecho tan potente que te está pasando. Un poco en la línea de lo que decías antes, de lo que te dices, ¿no? De ese autodiálogo que algunas veces hemos comentado en el podcast, que es el 90% de lo que dices al día, que te lo estás diciendo a ti misma, ¿no? Lo estás diciendo. Entonces, claro, si ahí te comienzas a repetir, o sea, si puedes mirar como hacia la luz o hacia el oscuro, ¿no? Y depende de lo que tú digas, vas a centrarte y vas a ver la realidad de una manera o de otra. Que al final, el sentido del humor no es más que una manera de decir, venga, vamos a mirar hacia el lado de la luz y hacia la parte más cómica o incluso simplemente por quitar, ¿no? Esa parte más dramática o más oscura que podemos sacar a este acontecimiento, vamos hacia allí, ¿no? Mira, yo soy gallega y tengo cierto humor negro que a esas horas, en esos momentos viene muy bien. Y me acuerdo ahora mismo de una pareja, dos chicas, que ella estaba muy mal, se iba a ir. Y de repente, claro, ella era irlandesa y la otra es de Zaragoza, que es como más tierra. Y de repente decía algo, ella, la pobre chica que se estaba yendo, decía, estoy viendo a San Pedro. Y empezaba a decir unas cosas como con mucho humor y su pareja no entendía nada. ¿Sabes? De qué estaba haciendo, por qué dices esas cosas si es un momento horrible. Pues estaba agarrando el sentido del humor en el último momento. Y me parece lo más grande que se puede hacer. Bueno, una de las Desde cosas luego. más grandes que se pueden hacer. Desde luego, o sea, el recuerdo que tiene que dejar esa persona es de decir, es que hasta el final tuvo la actitud positiva, ¿no? La Sí. actitud optimista y con incluso pensando en los demás. Y bueno, unido justo a esta historia que acabas de comentar, pues también quería pues sacar un poco a relucir lo que vamos a hablar hoy, de lo que va el podcast de hoy, el tema en concreto. Y quería hablar contigo de un concepto que es el amor y la felicidad. Y quería ponerte en situación porque, bueno, yo en el libro hablo de distintos componentes de la felicidad, ¿no? Hay muchos estudios sobre la felicidad, siempre estamos buscando la felicidad, ¿no? Siempre estamos diciendo, a ver si soy feliz, a ver si somos felices. Y hay muchas cosas que nos pueden ayudar a ser felices. Yo siempre digo que lo veo como una paella, ¿no? Que puedes echar muchas cosas y casi todas las cosas le dan un buen sabor, ¿no? Ahora nos han dicho que no echemos chorizo, que si no la liamos, pero ese punto de, de que tiene muchos componentes, pero hubo un estudio el siglo pasado en Estados Unidos en el cual la muestra era altísima y durante muchas décadas llegaron a una conclusión muy curiosa, y era que lo que más feliz hacía era el amor, no era amar, era querer en todas sus distintas posibilidades que puede significar querer algo, querer a alguien, querer a las personas, sobre todo, porque somos muy sociables, ¿no? Entonces llegaron a ese punto de que ya llegaba John Lennon, ¿no? Sin hacer tanto estudio y sin preguntar a tanta gente, de que el amor al final es la respuesta, ¿no? No sé qué opinas tú al Listo. respecto. A mí, o sea, vamos a ver, para mí hay tres cosas que son fundamentales, que es la mente callada, el corazón abierto y presente en tu cuerpo, que parece muy fácil, pero al final no lo es. Y reconozco que cuando te abres al amor, de repente cambia todo a tu alrededor. Lo ves desde otro punto de vista. Los momentos más bonitos del día tienen que ver con el amor, para mí. Eh, y a veces es difícil mantener el amor cuando no te están yendo las cosas bien o cuando la persona a la que tú quieres no está bien, te hace daño, pero abrirse al amor para mí me cambia el prisma de ver las cosas del día y de la vida en general. Sí, fíjate, otro de los estudios que también es muy interesante es la importancia de ayudar, ¿no? Que es un acto de amor. Y fíjate que uno de los estudios que más me gustó es que
cuando tú ayudas a alguien, estás generando felicidad en tres frentes. En la persona que ayuda, en la persona que recibe la ayuda y en la persona que observa y que ve que ese acto de amor se está produciendo, ¿no? O sea, que es como una cosa que haces, ayuda en tres líneas distintas. No, yo creo mucho en los pequeños detalles también. Y ese pequeño detalle, mira, un detalle del otro día que me pasó que me parece, bueno, le llamó la atención a una amiga mía. Resulta, bueno, estábamos en un bar, no sé qué, estábamos desayunando todos, estábamos con la gira de la función y de repente había una chica que estaba trabajando todo el rato, que era la más, se movía todo. Y luego uno que todavía tenía la chaqueta puesta, que estaba allí en la caja, así, que parecía que se llevaba todo el mérito. Entonces, bueno, cuando salimos de allí yo le di las gracias especialmente a ella y se quedó con una sonrisa súper grande, que es una chorrada, pero esa chica a lo mejor en ese momento se siente recompensada en su trabajo, que lo aprecia, que alguien aprecia su trabajo, que no sé qué, igual se va más contenta y lo siguiente que haga también es más bonito. Y yo me quedo contenta porque ella me ha sonreído y porque y a mí se me pone el color rosa otra vez. Y a mí, o sea, quiero decir que es una bola con muchas ramificaciones. Un pequeño detalle muchas veces puede convertirse en una bola grande. Eso es. Y además, sí que es verdad que tú no puedes controlar algunas cosas de la vida, ¿no? Y sí que no No, puedes controlar cómo reacciona la gente ante tu forma de actuar, pero sí puedes controlar cómo reaccionas tú, qué es lo que vas a hacer tú, ¿no? Es decir, que tú actúes de forma educada o pienses en los demás o hagas actos que puedan, pues eso, que sean un acto de amor para personas incluso desconocidos o con el entorno, etcétera. Eso tú lo estás controlando y te está poniendo a ti con un estado de ánimo, te ayuda a pensar de una manera, pero como hacen los demás, como reaccionan los demás, eso no lo puedes controlar, ¿no? Y no, no. muchas veces, fíjate, es como la historia esta, ¿no? La anécdota del padre enseñando al hijo a saludar siempre al vecino maleducado, ¿no? Y que dice, papá, pero ¿por qué saludas a...? Esa anécdota a mí me ha ocurrido, ¿eh? Lo digo. O sea, lo que A pasa es que ver, como ya la sabía, digo, pues precisamente ya me la sé. Dices, ¿por qué saludas a esa persona que te saluda? Digo, claro, porque yo controlo mi educación y controlo mi saber estar y mi estado de ánimo y yo actúo así con todo el mundo. Y las personas que no actúen, que no lo respondan con lo mismo, pues es cosa de ellas, ¿no? Pero no puedes tú dejar de comportarte de esa manera por el resto, ¿no? En cierto modo. no, y aparte a mí me enseñaron una cosa que es, bueno, no se debe juzgar a nadie, pero si tienes que juzgar algo, no juzgues a esa persona, juzga su conducta y no sabes qué hay detrás de Mm. esa conducta. A lo mejor te parece un señor muy mal encarado y muy odioso y muy enrabietado. En el fondo lo que le pasa es que está solo y a veces de tanto decirle buenos días, a lo mejor un día te contesta y eso puede generar un cambio en esa persona muy grande y en ti. Entonces, hay que poner esa buena cara a veces porque no sabes quién te necesita más en un momento dado, ¿sabes? Totalmente. Y además, fíjate, leía hoy en un libro que estoy leyendo que muchas veces actitudes que vemos en los demás y que no nos gustan, ¿no? Y que tendemos a juzgarlas de una manera determinada y ya generas emociones negativas hacia ti mismo, hacia la otra persona, que igual en ese mismo estado estarías de la misma forma, ¿no? Es decir, tienes un problema importante, no respondes sin saludar o estás con nervios por algo, una situación determinada en la vida o similar, ¿no? Y estás ahí, harías lo mismo y que si cambias el significado de las cosas que ocurren alrededor, cambian tus emociones, cambia tu actitud, ¿no? Y cambia al final, pues esa búsqueda de la felicidad eso es una parte de ello, ¿verdad? Sí, hombre, yo he disfrutado muchas veces de ese pequeño detalle de alguna persona que me ha cambiado totalmente. Fue una vez que había resbalado al entrar al supermercado hace muchos años en Santiago y de repente tenía un dolor en el pie que moría y todo el mundo intentaba levantarme, y yo, no, pues estaba medio mareadísimo, horrible y tal. De repente llegó una señora que sabía perfectamente cómo yo estaba y me cogió la cabeza y la apoyó en sus rodillas. Me dijo, descansa, niña, descansa. Y esa señora, o sea, me llenó de felicidad, me entendió lo que me estaba pasando, estuvo ahí y no me achuchaba con levántate, levántate. Entonces, ese pequeño detalle de esa señora, mira, fíjate que lo recuerdo. O sea, todo ese tipo de actos de amor involuntario, de actos de amor espontáneos de la gente.
es que a mí me llenan de felicidad y de optimismo y de fe en el ser humano otra vez, muchas veces. Totalmente. Cuando haces un acto de esos, fíjate, el otro día me contaba mi pareja que una de las cosas de las que más recuerda en su vida es una vez que tenía que coger un avión en época de estudiante, que no tenía dinero, en un avión de Ryanair, que le multaron porque tenía, no sé por qué fue, pues porque tenía más peso la maleta, que lo iba a perder, volvía en Navidad, y se acercó una persona y le dijo, a ver, ¿qué te ocurre? ¿Qué ocurre? Es que, claro, tengo más peso en la maleta y no me tengo que volver y me vuelvo para Navidad desde que estoy fuera y eso, estoy estudiando y no tengo para pagar 70 libras o no sé cuánto era. Y dijo, no te preocupes, toma, yo te las pago. Y que fue como ese punto, y encima ese tipo de cadena de favores, o sea, ella es muy sensible a eso y dice, cuando alguien necesite una ayuda, estás ahí para decir, yo te echo una mano, ¿no? O sea, que esas cosas se te quedan marcadas en la vida, que puede haber sido hace 30 años y dices, aquel día que aquella persona desconocida me ayudó de manera desinteresada y porque lo tenía que hacer, ¿no? Son cosas maravillosas en la vida, ¿verdad? Pues sí. Pues sí, aparte es lo que tú dices, resulta, al final termina siendo una cadena. Eso. Eso Espera, es. te voy a presentar a mi, no, no te lo voy a presentar, te voy a presentar a mi gato que le gustabas mucho, Vale. pero ha salido corriendo. No, Bueno, es, luego es igual esa- hay otra oportunidad. Luego igual puede salir en el podcast también. Si se acerca, nos lo presentas. Bueno, Tete, para terminar el podcast, yo siempre hago las mismas tres preguntas y vamos a ponernos manos a la obra, a ver qué te parece. La primera pregunta es, ¿en qué aspecto de tu vida consideras que estás en proceso de aprendizaje para llegar a ser la persona que tú quieres ser? Pues me lo estoy trabajando, o sea, bueno, trabajando no, que es una, no, estoy intentando aprender un montón. A ver, yo llevaba 10 años, no sé a ver el tiempo que tenemos, ¿eh? Pero yo llevaba 10 años desde ese tantarantán que me dio tan fuerte, medicada hasta las orejas. Pues bueno, yo acudí a la seguridad social y yo entiendo ahora mismo y reivindico que hay que dar dinero a la seguridad social para la salud mental porque es muy urgente, bueno, no tienen tiempo para ti y te iba empastillada hasta aquí y me costó Totalmente de tirar por la acuerdo vida, esos contigo. 10 años gordísimos. Luego se muere mi madre y lo empiezo a trabajar y me voy para abajo, empiezo a trabajar con una persona que yo creo que, bueno, pues aprovechó ese momento de debilidad para pisarme la cabeza y no llega a Vaya. ser pues mi terapeuta y yo me quedo ahí hundida en la miseria. Entonces, ¿qué me habéis preguntado? Que yo sé que estaba bien con el hilo, pero se me ha ido. ¿En qué aspecto estás en Ah, proceso de aprendizaje vale. en tu vida para llegar a ser quien quieres ser? Pues empecé terapia y era una cosa que yo, o sea, lo había pensado alguna vez, pero quería encontrar una persona con la que fuera bien, con que me entendiera y tal. Y entonces, bueno, pues encontré a la más maravillosa del mundo y entonces empecé con Chamoreno y entonces empecé a asistir a clases de eneagrama, por ejemplo, que te enseña quién eres tú, quiénes son los demás, que es un grupo de apoyo a la vez. He estado haciendo astrología incluso para seguir fomentando ese grupo. Estoy intentando conocerme lo mejor posible, conocer a los demás lo mejor posible para saber qué les mueve y yo tratarlos como ahora entiendo que necesitan y sobre todo conocerme a mí, descubrir, por ejemplo, que yo iba por la vida así, venga, aquí, todo. Sí soy fuerte, pero tengo una debilidad encima muy tremenda. Entonces, estoy intentando integrar opuestos, estoy intentando abrir cada vez más el corazón, cada vez estar más presente, que a mí como ansiosa profesional o crónica es una de las cosas que más me cuestan, y reconociendo la ayuda del grupo, imprescindible la ayuda del grupo para crecer y para cambiar, porque si no, no cambias. Tú sola no puedes. Pues muchísimas gracias por contarnos esta historia de tu vida, que muchos hemos pasado en muchas veces y cuanto más ayudemos a normalizar estas situaciones y a ponernos en manos de profesionales mejor, porque estoy de acuerdo contigo, la salud mental hay que normalizarla porque la salud mental es cosa de todos, que a todos nos afecta. Y en algún momento determinado de nuestra vida, todos pasamos por un momento de estar groguis o de incluso estar cao en el suelo, ¿no? A Y mí, hay por ejemplo, cuando me profesionales. dijeron, perdón, Sí, 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 sí. No, 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 dime, a mí Tete, por cuando, por favor. ejemplo, me dijo Concha, ¿tú eres más grande que tus emociones?
cuando estaba ahí pequeñita por mis emociones y empiezas a cambiar ahí, En fin, que Sí. hace falta ayuda, y saber reconocer el momento en que ya necesitas tirar de alguien. Y con naturalidad y con normalidad, porque es que al final nos duele el estómago y nos vamos al médico también. Y el médico dice, pues hay que meter un tubo para ver lo que hay. Y dices, pues adelante, ¿no? Bueno, pues mira, pues al final es esto y así se cura y sales adelante. Pues así con todo. Y hay que normalizarlo porque es que no, es absurdo pasarse 30 o 40 años de tu vida sufriendo, ¿no? Que a veces nos ocurre por decir, no voy a decir esto a ver qué van a pensar. Pues lo mismo pueden pensar si te duele el estómago que si tienes cualquier otro aspecto. Así que de verdad que muchas gracias por decirlo. Y también quería decirte que me ha encantado la respuesta porque el autoconocimiento, o sea, trabajar en el autoconocimiento a veces trabajamos tan poco en él, ¿no? Y es tan importante hacer el esfuerzo de conocernos a nosotros mismos para saber cómo tratarnos, ¿no? Porque si no nos conocemos nosotros, al No final es sabes. que es eso, ¿verdad? Sabes que te pasan cosas y no sabes por qué, y en cuanto las entiendes Eso. dices, ahora ya sé cómo parar esto, por dónde actuar o cómo, Y luego una cosa, por favor que todo el mundo se lea tu libro de gente que sabe, porque luego también en el aeropuerto ves la felicidad en 10 minutos. Hay que saber diferenciar entre el autoconocimiento y esos libros de autoayuda que no sirven mucho, yo creo. Eso es, eso es. Y de hecho hay críticas al pensamiento positivo que yo estoy muchísimas veces de acuerdo con ellas, ¿no? Porque es que al final esto de decir, tú piensas mucho que vas a ser feliz y ya vas a ser feliz, no es así. O sea, se necesitan conocimiento, bases, pasar a la acción, trabajar, se necesitan una serie de aspectos que no se queda solo en eso, ¿no? No es algo ni mucho menos en 10 minutos, sino que es algo, además es algo en lo que tenemos que tener que trabajar toda la vida. Y encima es maravilloso esa sensación de decir, oye, ¿a qué se puede dedicar mejor la vida que a ser feliz tú y todo tu entorno, ¿no? Todos los que te rodean. Así que totalmente de acuerdo y muchas gracias. A ti. Y ahora quería hacerte la pregunta en la otra línea. ¿De qué, em, ¿de qué logro vital estás más orgullosa? ¿De qué cosa que has hecho en tu vida dices, jo, qué maravilla esto que hice, qué bien? De haber pedido, yo me remito a lo que te he contado antes, de haber pedido ayuda cuando era un gurruño de nervios, de llanto y no podía haber pedido ayuda y haber tenido la suerte de haberla encontrado. Porque estaba haciendo el tonto, 10 años empastillada hasta aquí, sin saber cómo demonio actuar, perdida y en una especie de nebulosa, tirando con la vida como podía, haber pedido ayuda y haber empezado ese camino que será largo, pero es muy... Cuando te vas viendo cómo cambias, es una satisfacción tan grande y qué bien hice, y de salir y de ir luchando con eso cada día, pero de ir mejorando, de esa decisión. Y ese es el auténtico camino al final, ¿verdad? Porque es un reto diario, ¿no? Yo siempre hablo de Sí, esos pensamientos negativos que nos vienen a todos, nos vienen de forma continua y nos van a venir toda la vida. Y dices, hay que estar preparado, hay que estar preparado. Y además esto es como, al final es como el amor, ¿eh? Es para toda la vida. Dices, bueno, ya te has enamorado, ya, sí, pero si paras, esto se acaba. Tienes que estar toda la vida siempre, y hay que verlo de esa manera, ¿no? Como una maravilla de poder dedicar, ¿no? Tu tiempo y tu esfuerzo a esta serie pues de tareas, ¿no? De querer, de quererte, etcétera, ¿verdad? que eso es muy importante. Muchas veces no te quieres, no sabes lo que puedes aportar y estás aportando un montón, o podrías estarlo si estuvieras mejor. Eh, Aprender a quererse me parece otra cosa fundamental. Hay mucha gente que se esconde, tengo una amiga que a veces se esconde detrás de sus kilos porque cree que no merece que la quieran. Y entonces se esconde porque se cree que así la van a querer menos. Y ostras, eso es otro gran problema bueno, a solucionar. Aprender a quererse. Eso es, totalmente de acuerdo. Y bueno, la última pregunta, ¿qué consejo vital darías a una persona a la que quieras mucho, mucho, mucho? Vete a terapia ya. Y es una persona que quiero mucho, pero vete a terapia ya, porque otra cosa que hay que aprender, que me cuesta a veces aprender, es distanciarme y no hacer míos los problemas del que está al lado.
y que su estado de ánimo no me afecte a mí. Esa cosa de es tuyo, pero que no es mío. Pero cuando la cosa se alarga mucho, yo reconozco que me afecta bastante. Entonces, que la gente no tenga, es lo que tú decías, que la gente no tenga reparo en decir, oye, ayúdame, que de aquí no salgo. Y muchas veces es por no querer desnudar su alma o, bueno, pues vete desnudándola dependiendo de lo que tú vayas pudiendo, pero terapia. Cuando no puedes tú, terapia. Y cuando está afectando ya la vida de tu entorno, terapia. Y terapia y que te cuiden o un psiquiatra que por lo menos te permita empezar a pensar y luego ya hace la terapia. Pero buscar ayuda porque es muy fácil arreglarse más o menos o sea, es fácil, es costoso, pero es posible vivir más Y tranquilo y más feliz y quererte más y a los demás. eso es. Y merece la pena pelear por ello. Qué mejor, ¿verdad? Sí. Bueno, Tete, pues muchísimas gracias, de verdad. Me ha encantado hablar contigo. Muchas gracias por todo lo que nos has contado y de verdad que ha sido un grandísimo placer tenerte aquí en el Cerebro Optimista. A ti, Miguel, y espero ese libro con, con ansia. Pues ya hablaremos, espero que te guste y de verdad que bueno, que muchísimas gracias. Ha sido un A gran ti, placer hablar Miguel. contigo, Tete. Gracias. Bueno, nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós.